días, mis hermanos, el Señor les bendiga, feliz domingo, gracias por acompañarnos un domingo más. Abra su Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 15, verso 1 al 19, que lleva por título Reformas religiosas de Asa. Para eso vamos a leer nuestros versos de partida, como siempre, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así su palabra. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: Oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara, y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a otra y otra ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Gloria al Señor. Padre que estás en gloria, precioso Dios, excelso, santo, amado y divino Dios, en cuya presencia estamos, al Rey de toda la tierra, al gran yo soy, al primero y al último. En esta hora nos presentamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor del cielo, para agradecer tus bondades y tus misericordias, para pedir tu ayuda, Señor, así como Asa clamó y pidió tu ayuda, así la pedimos en esta mañana, Señor del cielo, que seas tú interviniendo, Señor amado, en todos los asuntos de nuestra vida. Precioso Dios, toma control de esta enseñanza, Padre Santo, y pon en tu pueblo, Señor, la comezón de oír tu palabra, y en nosotros el querer como el hacer, Padre Santo. Todo esto lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor, y todos decimos amén, gloria al Señor. En el capítulo anterior estudiamos que Asa se propuso agradar a Dios. La Biblia declara de Asa que él hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Por tanto, ¿verdad? Aprendimos que él comenzó una reforma espiritual allí en las tribus del sur y el reino de Judá. Y podemos decir que Asa, ¿verdad?, se convirtió al Señor de todo su corazón. Vamos a mirar, ¿verdad?, que al final del capítulo 16, pues podíamos estar en una opinión dividida, pero la Biblia declara que Asa hizo lo bueno ante los ojos del Señor, y que ahora vamos a comenzar a mirar el fruto de su conversión. En el capítulo anterior, la fe de Asa fue probada también, cuando el etíope de nombre Sera vino para hacerle la guerra, y aparte del gran ejército que traía este etíope, 1,000,000 de soldados, traía también 300,000 carros arreglados, equivalentes a un tanque de guerra, y 12,000 de a caballo. En realidad era un ejército enorme. Los de Judá era un ejército de 580,000 hombres, 300 de Judá y 280,000 de los benjamitas, y eran hombres chaparros, o en realidad estaban a desventaja del enemigo. Los etíopes podemos decir que eran de 2 a 3 por un solo israelita. O en realidad la situación era difícil para Asa, no tenía mucha oportunidad de ganar. Por tanto, dijimos que hizo lo correcto, lo que todos debemos de hacer cuando nos enfrentamos a un momento de aflicción: clamar a Dios Todopoderoso. Y leemos ahí en el capítulo 14, verso 11, que dice: y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas.
Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, no, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. O sea, la lucha es contra ti, que no te ganen. Y sabemos que a Dios no le va a ganar nadie. Cada vez que creemos que peleamos contra Dios y ganamos, es que acabamos de perder en realidad todo. Esta oración fue el factor decisivo para la batalla. Leímos que Dios deshizo a los etíopes y estos salieron huyendo y corrieron hasta desfallecer, hasta que se les terminó el aliento por obra de Dios, porque dice que Dios lo hizo. Y el ejército de Asa salió tras de ellos y los venció. Y de esa victoria regresaron a casa con una tremenda despojos, con una tremenda cantidad de despojos entre animales que los etíopes llevaban para mantenerse, para sostenerse mientras ganaban supuestamente ellos la batalla. Dios les dio la victoria. Y regresan, ¿verdad?, victoriosos. Por tanto, en su regreso de la batalla los intercepta un profeta lleno del poder del Espíritu Santo. Leemos el verso 1, dice: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no reposaba sobre todas las personas. Esa es una ventaja que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, que el Espíritu Santo está disponible para todo aquel, ¿verdad?, que le anhele. En el Antiguo Testamento solamente descendía sobre algunos reyes, sobre los profetas, sobre algunos sacerdotes y en ocasiones sobre instrumentos escogidos como artesanos, pero no era para todos. Y aquí podemos mirar que en el profeta había el Espíritu de Dios, y en todos los profetas que profetizaban, o que se les llamaba en el Antiguo Testamento videntes, recibían el poder del Espíritu Santo. Dice: y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y toda Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Mas si le dejareis, él también os dejará. Y esta es una verdad básica y una gran verdad en realidad. Este verso debemos de subrayarlo en nuestra Biblia. Hay que tomarlo personalmente. Lo mismo que Dios le está diciendo a Asa, también esas palabras van dirigidas para nosotros. Es una gran realidad. Jehová estará con nosotros, dígalo así, si nosotros estaremos con él. Ahora, si le buscamos, pues también lo vamos a encontrar, y no es que Dios esté perdido, Dios está sentado en su trono de poder, pero hay una búsqueda espiritual que debemos de tener en oración, en ayuno, en súplica, o simple y sencillamente para tener una relación personal con Dios. Este mensaje debe de ser recibido por nosotros, ¿verdad? Así como Asa lo recibió. Y este mensaje también debe de ser llevado al Congreso, al Senado, ¿verdad? Jehová está con vosotros y vosotros estaréis con él, y si le buscares será hallado de vosotros, mas si le dejares, él también os dejará. Me bendice este verso porque es una gran realidad para nosotros. Me bendice también mirar cuando el presidente se reúne con su gabinete, buscan honrar a Dios orando primero, pidiéndole la dirección y la sabiduría para guiar esta nación. En realidad, ¿verdad?, es una invitación. Este mensaje debe de ser para toda la nación. El Señor va a estar con nosotros mientras nosotros estemos con él, mientras le busquemos. Ahora, ojalá y Dios levantara un profeta como Azarías y le hablara a toda la nación, ¿verdad?, dándole la advertencia de
que aprovechemos la segunda oportunidad que el Señor nos ha dado. A Asa, ¿verdad? Vino a decirle, tuviste la mano de poder. Dios peleó por vosotros. Vienen de la batalla, vienen llenos de bendición, vienen llenos de despojos, vienen llenos de victoria. Y el Señor los estaba esperando con un mensaje. Esto va a ser siempre que ustedes me busquen de todo su corazón. Me van a encontrar. Ojalá y que este mensaje se amplificara, gloria al Señor, a toda la nación para que desesperadamente busquemos al Señor porque es necesario. Gloria a Dios. Dice el profeta Isaías, yendo a Isaías capítulo 55, dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su mal camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar. El profeta está insinuando que va a haber un momento en el cual el hombre busque a Dios y Dios ya no pueda ser hallado. El tiempo aceptable es este, el tiempo de salvación es este es tiempo de buscar al Señor, gloria a Dios. Dice, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Esto es una referencia en realidad a las tribus del norte, las tribus de Israel, las 10 tribus que se habían desconectado del reino de Judá. Ellos, desde que Jeroboam tomó la nación y comenzó a reinar sobre ella, introdujo la idolatría a estas 10 tribus y expulsó a todos los sacerdotes de Jehová. Por tanto, no había enseñanza de la palabra de Dios en el reino de Israel. No había maestros quienes enseñaran la palabra de Dios. Habían abandonado al verdadero Dios y se habían entregado a adorar a los becerros de oro y a los Acera, a Baal, entre otros dioses de los cananeos que habían encontrado ahí en la tierra. Dice, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Estos del norte habían estado, como dije, sin Dios por al menos unos 35 años. Roboam reinó por 17, Abías reinó por 3, ya son 20 años. Y leemos en el verso 10 que vamos a mirar en este mismo capítulo, que reinó Asa por 41 años. Y leemos en el verso 10 que va en el año 15, en el año 15 de su reinado. Por tanto, podemos sumarlos y mirar que han pasado aproximadamente 35 años que han vivido sin ley, que no ha habido quien les enseñe la palabra de Dios, y por cuanto no había sacerdotes que eran los guías espirituales, pues estaban en la oscuridad, ¿verdad? No había quien les enseñara la ley de Dios que trae prosperidad y que trae bendición y que convierte, ¿verdad?, el alma en realidad. Dice el verso 4, pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. Dios es misericordioso, aun cuando Israel, un reino que estaba apartado de Dios, que estaba en la idolatría, en su aflicción clamó a Dios y Dios en su misericordia le respondió, le ayudó. Y lo buscaron y lo encontraron. Y esto ocurre en el gran amor de Dios, la fidelidad y el amor tan grande que Dios tiene para toda la humanidad, no solamente para Israel, sino para todo el pueblo. Y Dios mostró su gran amor. Miramos el reinado de de Manases, quien fue el peor rey de la historia después de su padre Acab, o ahí van por Acab, quien se casó con Isabel. Los dos eran terribles. Sin embargo, leemos que Manases
se arrepintió del mal que había hecho y Dios lo perdonó. Esto es para que no nos desanimemos ni nos descalifiquemos de la salvación, que mientras estemos vivos hay esperanza para ponernos a cuentas con Dios. Y Dios, que es todo amor y que es toda misericordia, nos va a perdonar. La clave está en reconocer nuestras faltas y cambiar de estilo de vida y entregar nuestra vida al señorío de Jesucristo. Dice, en aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía. Estos dos versos, de 5, 6 y 7, se leyeron mucho por los predicadores, por los pastores durante el COVID. Decían, ¿verdad?, que estos eran unos versos que aplicaba a la situación que estábamos viviendo. Dice, en aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los hombres de las tierras. Y una gente destruía a otra, ¿verdad? Eso se aplica a la transmisión de la enfermedad de una a otra, y una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad. Sabemos que eso vino de China, o un país se lo daba a otro país, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Esta fue una calamidad. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra, ¿verdad? El profeta vino a animar al pueblo de Israel a seguir esa búsqueda a Dios, gloria al Señor. Había aflicción por toda la tierra, pero Judá tenía paz porque Judá se había propuesto a buscar a Dios y honrar al Señor. Ahora dice, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Si hoy te sientes desanimado por lo que ocurre en el mundo entero, el Señor te dice que te esfuerces, que te animes, que hay recompensa para el que trabaja en la obra del Señor, gloria a Dios. Y muchas veces no necesitas que tener privilegio para trabajar en la obra del Señor. Sigue testificando del poder de nuestro Señor Jesucristo y de la manera en que te salvó, gloria a Dios. Dice, yendo a Primera de Corintios, capítulo 15, verso 58, dice el Señor, dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay muchas cosas que podemos hacer, podemos invertir nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro esfuerzo, pero no traen recompensa eterna. Son en vano, ¿verdad? Podemos dedicarle largas horas al ejercicio y es como dice la palabra del Señor, Pablo dijo a Timoteo, el ejercicio para muy poco aprovecha, o sea, sí aprovecha, pero para muy poco. Pero si invertimos nuestro tiempo en el trabajo en la obra del Señor, de Él vendrá la gran recompensa. El trabajo del Señor no es en vano. Ahora, Dios nos recompensa con salario, no con comisión. Este es solamente un ejemplo, ¿verdad? Dios no paga, como decimos, cada fin de semana, pero Dios paga de cualquier manera. Ahora, Dios no nos va a premiar por cuántas almas nos ganamos, sino por cuántas almas testificamos. Por eso le digo que no es por pago, no es por comisión, no es por cuántos traemos a Cristo, sino que Dios paga bien, gloria al Señor. El Señor nos ha comisionado, ¿verdad?, llevar este mensaje a todo el mundo, a testificar. O sea, lo que nosotros debemos de hacer es simple y sencillamente testificar. El resultado le pertenece al Señor. Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. El que siembra y el que riega no es nada. El que da el crecimiento, que es el Señor, es el que recibe el premio. Ahora, sigamos trabajando, sigamos testificando, porque la obra que hacemos para
el reino de Dios no es en vano, siempre tiene su recompensa, gloria al Señor. Y trabajar para el Señor es gratificante, trae una tremenda paz a nuestros corazones sabiendo que estamos haciendo lo correcto. Una amiga me dijo en una ocasión, ¿verdad?, que ella se había convertido gracias a mi testimonio, mirar nuestra amistad, ¿verdad?, y cómo compartíamos y cómo platicábamos, poco a poco, ¿verdad?, fue enamorándose del Señor. Eso es lo correcto, que nuestro testimonio hable de Cristo, pero a fin de cuentas no me dijo, tú me convertiste, porque yo no la convertí. El Señor la convirtió, usó mi testimonio, pero el Señor la convenció de pecado y que necesitaba un Salvador, y ahora le sirve al Señor. Es así como Dios nos invita a trabajar en la obra del Señor. Y a Asa eso le dijo el profeta: esforzaos vosotros y no desfallezcáis vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Recordamos que en el capítulo anterior Asa comenzó una reforma, y este mensaje lo animó para venir y amplificar la reforma, hacerla aún todavía más detallada. Gloria al Señor. Dice: cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo. Estas palabras eran de fortaleza para su vida. Y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que él había tomado en parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Como que las palabras del profeta le hicieron ver a Asa que había hecho lo correcto en comenzar esta reforma, y sintió pues que no la había hecho muy completa. Por tanto, como dije, la amplificó, la profundizó y comenzó a quitar los ídolos de las ciudades. Estas ciudades no eran de ellos. Recordamos que su padre anteriormente las ganó para Judá. En estas ciudades del monte de Efraín había ya idolatría. Entonces él mandó limpiar estas ciudades de todos los ídolos que habían puesto ahí los de Efraín, los que vivían ahí anteriormente, que pertenecían a las tribus del norte donde se movía la idolatría. Ahora, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. En el altar de Dios se seguían llevando a cabo los sacrificios continuos en la mañana y en la tarde. Esto no había cambiado en las tribus de Judá. Pero con el tiempo pues las cosas se deterioran, se enmojecen. Por tanto, también mandó hacer algunas reparaciones entre el altar del Señor. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manases y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. La prosperidad del reino de Judá atrajo a muchas personas, podemos decir miles de personas, a moverse, a inmigrar a las tribus de Judá. Nos menciona los de Manases, de Simeón y de Efraín. Estas tribus habían quedado entre las 10 tribus de Israel. Claro que no fueron todas las tribus las que inmigraron, pero muchos de estas tribus, buscando, ¿verdad?, el mover de Dios, la prosperidad. Posiblemente estos querían servir a Dios de todo su corazón, pero ahí donde vivían no podían desarrollar su vida espiritual a causa de la idolatría, y decidieron inmigrar, moverse. Y podríamos decir, ojalá y que así hubiera una ciudad que simple y sencillamente honrara a Dios, que ahí todos honraran a Dios para poder inmigrar a esas ciudades, donde en la escuela no trataran de
enseñarle a nuestros hijos cosas pernicias, donde se enseñara todavía la palabra del Señor, donde se acostumbrara a orar, donde no se necesitara ni siquiera los policías porque todos estuviéramos en un mismo sentir, ¿verdad? Tratando de honrar a Dios. Estos sintieron que Judá era este lugar e emigraron a este lugar para que sus hijos fueran educados en la palabra del Señor, porque en las tribus de Israel no había esas enseñanzas. Ahora, dice, aquí hubo gente que observó el reino del sur y dijo, allá están honrando a Dios, allá están enseñando la ley de Dios, allá hay libertad de adoración, vamos a irnos para aquel lugar, gloria al Señor. Se reunieron todos, tanto los inmigrantes como los residentes ahí de Judá y de Benjamín. Y dice el verso 10, se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15º, el 15 año del reinado de Asa. Y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. No se sabe si esto lo juntaron junto con alguna fiesta solemne o solamente celebraron la victoria que el Señor le había dado contra los etíopes, pero hicieron una gran celebración. 700 bueyes es una gran cantidad, no tanto como Salomón había sacrificado anteriormente, pero es grande, y 7,000 ovejas. Esta celebración resultó en un avivamiento. La gente está súper motivada a servir al Señor, a exaltar al Señor. Leemos el verso 12 que dice, entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Hay dos maneras de buscar al Señor, ¿verdad? Solamente buscarlo en desesperación o buscarlo de todo nuestro corazón, ¿verdad? Sinceramente. Hay gente que le busca solamente de labios, pero hay otra búsqueda cuando es de todo nuestro corazón, cuando le buscamos en realidad desesperadamente, ¿verdad? Aquí esta gente se comprometió a buscar a Dios, ¿verdad? Hicieron un pacto prometiendo honrar al Dios de sus padres. Y este es un pacto que todos deberíamos de hacer, especialmente ahora, ¿verdad? Que estamos llegando a una temporada en la cual celebramos la natividad, el nacimiento de un Salvador, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la esperanza que vino a este mundo, ¿verdad? Jesucristo trajo esperanza para la humanidad. Que en esta época, en esta temporada, nos comprometamos, hagamos un pacto de servirle a Dios de todo nuestro corazón, de buscarle a Dios en oración, en su palabra, leer más su palabra, estudiar más su palabra, una búsqueda en realidad. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos en los cuales debemos de buscar a Dios de todo nuestro corazón, ¿verdad? Que los padres de familia se reúnan con su familia y digan lo mismo que dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová, ¿verdad? Es tiempo de hacer un pacto, un compromiso personal con Dios, gloria al Señor. Y si no está en desesperación, qué bueno, búsquele también en la prosperidad, porque vamos a mirar el daño que hace la prosperidad. Muchas veces en la prosperidad, en el éxito, tendemos a dejar al verdadero Dios. Dice el verso 13, y que cualquiera que no buscare a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. O se enderezan, ¿verdad? O los enderezo, diríamos, como dice el dicho. Aquí no tenían opción. Y en realidad posiblemente a la gente que miraran que se estaba desviando a la idolatría o que no quería servir al verdadero Dios, pues aquí tenían que pagar con su vida. Dice, tanto grande como pequeño,
que muriese, ¿verdad? Los iban a matar. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo al son de trompetas y de bocinas. Estos servicios ya no los tenían en las tribus del norte. Imagínense los que habían regresado después de 35 años que no servían al verdadero Dios, que volvieron bajo el reinado de Asa, bajo este avivamiento, bajo esta reforma que él comenzó. Estaban compungidos, escuchando con júbilo, ¿verdad? Las trompetas, la adoración, el canto, los sacrificios, lo que ellos estaban anhelando, pues se comprometieron junto con Judá a servirle al Señor. Tanto que el que no quiera, pues lo eliminamos. Dice, todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Este fue un gran momento en la historia de Judá, un tiempo de avivamiento, de reforma espiritual, porque pactaron en volverse a Dios. Ahora, ha habido también periodos de avivamiento en esta nación y anima mirar, ¿verdad?, estos avivamientos. Se nos dice, ¿verdad?, que durante el tiempo de Charles Finney hubo gran avivamiento en esta nación y en otros países. Donde quiera que este hombre predicaba, ocurría un avivamiento, gloria al Señor. Y la gente se convertía de todo su corazón. Aún, ¿verdad?, hay documentales en los cuales, ¿verdad?, dice que 5 años después del avivamiento no había cantinas en las ciudades porque la gente se había convertido a Dios de todo su corazón. Yo diría que en este año pasado también tuvimos un avivamiento a la muerte de Charlie Kirk. Miramos a muchísima gente que no había leído una Biblia, que no había ido o asistido a ninguna iglesia, que se comprometieron a servir al Señor o a buscar al Señor. De alguna manera este joven impactó a mucha gente. En otros países hubo avivamiento, hubo búsqueda de Dios a la muerte de este joven, ¿verdad? Podemos decir que su muerte no fue en vano y se rompió un récord en la venta de Biblias en este año pasado, ¿verdad? Entonces, seguimos esperando un más grande avivamiento. Sabemos que el Señor viene pronto y que esa es una de las señales antes de su venida, que habrá la iglesia, ¿verdad?, que va a estar en avivamiento, gloria al Señor. Y aún Amaca, esto es algo importante, madre del rey Asa, él mismo la despuso de su dignidad porque había hecho una imagen de acera. Y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. La doñita, la madre del rey, la madre reina, digámoslo así, se hizo su ídolo de la diosa de Acera, diosa de la fertilidad. Era un muñequito con muchos pechos y se lo encontraron que también tenía su ídolo. Y su hijo no le consintió, la bajó de rango, le dispuso, le quitó la dignidad. Era una mujer de honra, la madre del rey, pues la bajó a un rango bajo a causa de la idolatría. Obviamente esta mujer seguía metida en sus prácticas paganas, adorando a la diosa de la fertilidad y como la conocían también como la reina del cielo. Saque sus conclusiones y usted también vea a quién le llama la reina del cielo en nuestros días. Al Señor le desagrada la idolatría. No lo toleró en el Antiguo Testamento, en nuestros tiempos tampoco es tolerable, es abominable ante los ojos de Dios. Dice, y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Posiblemente su ídolo era de
bronce, de oro, de plata, de algún metal, ¿verdad? Tuvo que, primeramente trataron de amartillarla, la desmenuzó y la despedazó y finalmente la quemaron, la tuvieron que fundir, ¿verdad? Porque el metal estaba muy duro. Pero de esa manera, ¿verdad? Él limpió la nación de esta idolatría, aunque leemos el siguiente verso, dice, con todo esto los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Este es un verso, ¿verdad?, que vamos a leer en el siguiente estudio, porque miramos, ¿verdad?, que Asa se desliga un poquito, ¿verdad?, de la voluntad de Dios, pero la palabra de Dios está declarando con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. O sea, Dios es el que mira los corazones, ¿verdad?, que a veces nuestras actitudes no concuerdan con los deseos de nuestro corazón. Ahora, estos lugares altos eran donde se llevaban a cabo actividades del ocultismo, orgías, entre sacrificios a infantes, ¿verdad? Aunque la tribu de Judá no lo practicaba, se le permitieron estos lugares altos a las esposas de Salomón y no fueron quitados, ¿verdad? Y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata, oro y utensilios, y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Trajo lo mejor para Dios, apartó lo mejor para Dios, ¿verdad? Se dedicó en estos 35 años a honrar al Señor de todo su corazón. Y no se pierda el siguiente capítulo, que es la continuación en sí, donde nos habla de otra prueba que le vino a los 36 años de su reinado, prueba que no pasó con un 10, o que Dios no le aceptó sus métodos para obtener la victoria, ¿verdad? Dejó de confiar en el rey de Israel y Dios lo reprendió por este mal. Vamos a orar para ser despedidos. Hay mucho que aprender todavía en la fuente inagotable que es la palabra de Dios. Oremos. Padre que estás en gloria, bendito Dios y Rey. Aquí estamos, Señor del cielo, agradecidos por la lección de este día, por la enseñanza, maravilloso Dios. Gracias, Padre Santo, porque nos has enseñado, Señor mío y Dios mío, que si te buscamos, Señor, de todo nuestro corazón, te vamos a encontrar, Señor amado. Que si no te abandonamos y permanecemos fieles a ti, tú jamás nos dejarás, Señor del cielo. Dice tu palabra que nada nos arrancará de tu mano, precioso Dios. Bendice a tu pueblo donde se encuentre, Señor amado. Suple como siempre para sus necesidades, Señor, al que esté afligido, al que esté triste, al que esté necesitado, Señor, al que esté enfermo, Señor del cielo, pon tu mano de poder, suple y levanta y sana para tu gloria, precioso Dios. Que tu Espíritu Santo camine con nosotros, Señor del cielo, en esta semana, recordándonos tu palabra. Todo esto lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga y les regale otra excelente semana.